momentito, por favor, para poder ya comenzar con los saludos. Ahí ya creo que se está grabando. Sí, perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy María del Carmen Di Giovanni, soy miembro de la Asociación de Profesionales de Turismo del Paraguay. Es una asociación que congrega a profesionales tanto del sector turístico como del sector hotelero, como del sector gastronómico, todos aquellos que estén especializados en esa área. Con nosotros están también mis compañeros y colegas de la asociación, quienes acompañan, quienes estuvieron trabajando para poder llegar a este evento, encuentro que nos une por un objetivo que tenemos como asociación, que es la de generar o colaborar con un sector turístico mucho más empático, mucho más inclusivo, mucho más asequible a todas las oportunidades que puede ofrecer para todos. ¿Sí? Y parte de eso es justamente la profesionalización o la especialización de los profesionales. Se nos interesa, no solo como profesionales, sino también para los demás, para que puedan saber qué hay, qué podemos ofrecer, qué puede disfrutar de forma inclusiva en nuestro país. Entonces, por eso dimos a llamar a este encuentro como conversatorio, porque aquí queremos encontrarnos, conversar, saber qué hay, ¿sí? Qué nos ofrece el país, que vamos a tener mañana algunas charlas sobre eso, y qué podemos hacer, por sobre todo, qué podemos hacer. Hay mucho por hacer. Antes de comenzar, quisiera darles algunos datos. Por ejemplo, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, en Paraguay el 11,6% de la población son personas con discapacidad, de acuerdo al último censo del año 2011. Este censo tuvo una cobertura de viviendas del 87%, ¿sí? De los cuales nos dice que el país cuenta con aproximadamente 1.232.496 hogares censados, de los cuales 29,5 de estos hogares, allí por lo menos vive una persona con discapacidad. En el área urbana un 27% y en el área rural un 32,2%. Y el porcentaje de hogares con personas con discapacidad, de acuerdo a estos estudios facilitados por la Secretaría Nacional de los Derechos de Personas con Discapacidad, tenemos discapacidad psicosocial 3,6%, intelectual 4%, auditiva 8,9%, motriz 11,7% y visual 22,1%. Estos datos son del último censo, así que puede haber variación con los mismos, pero igual de todas formas nos dice que es un importante número, es un importante eh, es, eh, es algo que nos obliga, nos requiere que nos involucremos, y más todavía desde el sector turístico. Entonces, a través de esta información hemos tomado la intención de ayudar, de impulsar a lo que es el sector turístico para convertirlo en un sector mucho más inclusivo. En esta jornada vamos a contar con la presencia del señor Andrés Teirel, de Claudia, que nos representa desde México, Andrés desde Buenos Aires. También van a estar colegas de aquí del país que representan a instituciones gubernamentales muy importantes que trabajan con el sector, en el ámbito de la discapacidad y de la accesibilidad. Y veo también que tenemos compañeros de Argentina, ¿sí? Ahí está Cristian, que también nos va a colaborar mañana con una excelente charla, con una excelente ponencia. Entonces, antes de presentarles a nuestro primer panelista, quiero darles algunas indicaciones. Quiero comentarles que contamos hoy con la compañía de Daisy, de Ruth, que nos van a estar colaborando como intérpretes de lengua de señas paraguayas. También ustedes pueden adecuar su pantalla de Meet de acuerdo a la necesidad o a como ustedes quieran verlo mejor. Pueden ir fijando la imagen que quiera ver. Siempre los que tengan la cámara encendida van a ser los que van a estar ahí visualizándose de primera línea. También podemos ir trabajando con preguntas en el chat, ¿sí? Entonces escuchamos todo una sola vez a nuestros panelistas y luego podemos, si tienen algunas preguntas o comentarios,
Y una opción que también nos da esta plataforma es que pueden activar, en algunos pueden activar el tema de los subtítulos. Entonces, esas son algunas de las facilidades y de recomendaciones que queríamos hacer para que sea más fácil poder disfrutar de este encuentro. Ahora entonces quiero presentarles a nuestro colega Andrés Teirel. Él es argentino, nacido en Buenos Aires, es licenciado en Turismo de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, fue ganador del Premio Espíritu Emprendedor de la Asociación de Dirigentes de Empresas del año 2019, cofundador y actual director comercial de ACESAP, primera y única aplicación o app de turismo accesible en Argentina. Es responsable del área de relaciones corporativas para Hábitat para la Humanidad de Argentina, miembro de la comisión directiva del Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo, también es corresponsal de Argentina en la revista Iberoamericana de Turismo Inclusivo, es docente universitario en la Universidad Maimónides en la carrera de Ciencias Empresariales y también es capacitador, conferencista y algo que me encanta que siempre él hace hincapié, es un apasionado en el turismo. Así que les doy la más cordial bienvenida a todos y les dejo con Andrés. Muchísimas gracias por estar. Bueno, muchísimas gracias María por la hermosa presentación. Gracias por la invitación también a participar de este gran evento. A vos, a ProTour y a todo el equipo que está ahí atrás, a las intérpretes también por estar siempre ahí apoyando todos los eventos. La verdad que es una alegría que se pueda tener en cuenta el tema del turismo accesible e inclusivo, si vaya creciendo cada vez más el interés por esta temática. Me parece súper importante, de hecho, que los profesionales en turismo estén al tanto de todo lo que va surgiendo y lo que se necesita saber sobre el turismo accesible e inclusivo. Voy a compartir pantalla sin antes agradecer también a Claudia Peralta, que bueno, la van a escuchar después. Para mí Claudia es una de las mayores referentes del turismo accesible e inclusivo de Latinoamérica. Así que bueno, es un placer siempre compartir pantalla con ella. Así que bueno, le mando un saludo y ya la van a tener el honor de escucharlo. Avísenme por favor cuando vean mi pantalla, que alguien me puede dar el grito ahí. Ya se está compartiendo. Ahí vemos. Excelente. Gracias María. Bueno, le vemos Bueno, el título también de tu ponente. perfecto. Bueno, yo les vengo a contar un poco cómo es la realidad del turismo accesible en la Argentina. Por supuesto es mi país y por ahí es el lugar de donde más sé de turismo accesible. Bueno, ya me presentó María hermosamente, además de muchas cosas, soy apasionado del turismo y especialmente soy apasionado del turismo accesible. Así que estar acá no es ningún trabajo, al contrario, es un placer poder contarles especialmente todo lo que estamos haciendo en Argentina. Un poco María justo contaba los números de Paraguay sobre la discapacidad, me parece súper interesante. Así que voy a empezar justamente con eso, con los números de la discapacidad en Argentina. Y voy a tomar la referencia del último estudio nacional sobre el perfil de las personas con discapacidad que realizó el INDEC en el año 2018, que habla de que más o menos hay 5 millones de personas con discapacidad en Argentina. Habla de un 10,2% de personas con discapacidad. Un pequeño detalle. Si uno consulta el último censo que se hizo en Argentina en el 2010, el número de personas con discapacidad era mayor, según ese censo, era de un 15% más o menos. ¿Por qué? En ese censo, las preguntas que referían a las personas con discapacidad eran muy ambiguas, ¿sí? Una pregunta, por ejemplo, era, ¿tenés algún tipo de dificultad? Y algunas personas ponían que sí, porque tenían, por ejemplo, lentes, usaban lentes o tenían algún otro tipo de dificultad. Y el censo tomaba a esas personas con dificultades, pero no con discapacidades, como si tuviesen discapacidad. Entonces, había un 15% de personas con discapacidad, donde además de ese 15%, más del 50% eran personas con discapacidad visual. Era un dato que era tremendo, era como contrario a todos los datos que
que se tenían de antes de las personas con discapacidad, de repente hay un 15% de personas con discapacidad y la mayoría son personas con discapacidad visual. Entonces, el INDEC realizó en 2018, por la necesidad de tener datos fehacientes, este estudio que arrojó que, bueno, hay un 10,2% de personas con discapacidad en Argentina, aproximadamente 5 millones de personas con discapacidad. Por supuesto que hay un marco normativo, no solo sobre la discapacidad, sino también sobre el turismo accesible en Argentina, que me gustaría comentar. Voy a hablar de 3 de estas 4 cosas que vemos aquí. Por supuesto que rápidamente nombraré la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, súper importante para todo lo que es accesibilidad y discapacidad en cualquier país del mundo. Voy a hablar un poco de la ley de sistema, está repetido acá, dice ley de sistema, disculpen, de protección integral de personas con discapacidad, si esto sí es nacional, es Argentina. Voy a hablar de la ley nacional número 25643 de turismo accesible, que se firmó en el año 2002, y sobre la ley nacional 25997 simplemente voy a comentar que es la ley nacional de turismo, sí, que se firmó aquí en Argentina en el año 2005, donde la accesibilidad es uno de los principios rectores de esta ley. ¿Qué significa? Bueno, hay 8 principios rectores que rigen toda la ley de turismo acá en Argentina. Uno de esos principios es la accesibilidad, que la verdad que es súper importante que se haya agregado a la accesibilidad como uno de los principios que rigen a toda la ley nacional de turismo. Solamente voy a hacer ese comentario sobre la ley, no la vamos a ver, sí vamos a hablar un poco sobre las otras 3. Sobre la convención, y ya muchos ya conocen lo que es la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, no quiero meterme muy en tema, pero sí saber la importancia que tiene, si es un instrumento internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas, que busca promover y proteger y asegurar el goce pleno a los derechos y libertades de las personas con discapacidad. Se firmó en 2006 en la ONU y fue ratificado en Argentina en el año 2008, ¿sí? Hoy en día tiene carácter constitucional, es decir, que si yo agarro la Constitución argentina, en la parte donde están los convenios internacionales, vamos a encontrar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es sumamente importante, tiene carácter de ley, así que la verdad que es un marco, la verdad que más que interesante para empezar a hablar de los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país. El lema de esa convención fue nada sobre nosotros y nosotros, súper importante, no solo como lema, sino para empezar a tener en cuenta cada vez que hagamos algo para las personas con discapacidad, pensemos y no supongamos, ¿sí? y tengamos siempre a una persona con discapacidad que nos diga realmente qué es lo que se necesita, qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, cómo lo quiere, cómo lo necesita, y no suponer si qué es lo que necesita o cómo lo necesita, sino siempre con la persona con discapacidad. Voy a pasar ahora sí a la ley Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad. Acá en Argentina es la ley nacional número 22431. Esta ley es muy vieja, es muy antigua, ¿sí? Fue sancionada y promulgada en el año 81, en 1981, y busca otorgar y asegurar atención médica, educación y seguridad social a las personas con discapacidad. Yo pongo acá que marcó un precedente. La verdad que no me quiero meter mucho en detalle en la ley. La ley tiene muchísimas cuestiones que deben ser actualizadas, que deben ser mejoradas. Incluso el vocabulario que usa la ley, la verdad que no está bueno. Hay muchísimas cosas que, si bien se fueron actualizando, esta ley quedó, la verdad, muy desactualizada. Pero sí marcó un precedente, sumamente importante para lo que vino después. Y vamos a hablar un poco de la Ley Nacional de Turismo Accesible, ¿sí? Que surgió en el año 2002. Y yo digo, ¿por qué es importante que haya, por ejemplo, una ley de sistema de protección integral de las personas con discapacidad? Bueno, esta Ley Nacional de Turismo Accesible es parte justamente del sistema de protección integral de las personas con discapacidad, que en ese momento no contemplaba el turismo como parte del sistema. En el año 2002 ya empezó a formar parte del sistema con la Ley Nacional de Turismo, el número 25643. Es decir, por más que hoy en día podamos criticar la ley anterior de Sistema Integral de Protección de Personas con Discapacidad, podemos decirle un montón de cosas que se pueden cambiar, que se pueden mejorar, pero si no hubiese existido esa ley, hoy en día no existiría la Ley Nacional de Turismo Accesible, y es probable que tampoco hubiese
la accesibilidad no hubiese sido un principio rector de la Ley Nacional de Turismo, ¿sí? Por eso digo que es un gran precedente la ley de 1981. La Ley Nacional de Turismo Accesible da una definición, tampoco vamos a hablar bien de esa definición, está bastante desactualizada la definición de turismo accesible que tiene también la ley. Acá sí ya no hay excusas porque esto fue en 2002, no fue en el año 81, donde se entiende que por ahí no haya conocimiento sobre el vocabulario que se usa sobre las personas con discapacidad. Pero bueno, hay una pequeña definición sobre el turismo accesible. La verdad que la ley es muy chiquitita, tendrá unos 8 artículos, y básicamente, además de definir el turismo accesible, obliga a las agencias de viaje a informar a los prestadores turísticos que va a ir una persona con discapacidad, y también obliga a las agencias a informar a las personas con discapacidad sobre los obstáculos con los que se pueden encontrar en el destino. Además de esto, invita a los prestadores de servicios turísticos a adecuarse a las leyes de diseño universal. Esto digo, así como lo digo, las invita a acoplarse a las leyes de diseño universal. No es que las obliga, sino que las invita. De hecho, al día de hoy es muy difícil que se pueda implementar la ley. Y voy a dar un caso puntual en la provincia de Buenos Aires, donde esta parte de la ley se quiso implementar, se reglamentó y se obligaba, por ejemplo, a todos los hoteles a adecuarse al diseño universal en un plazo de, como decir, 180 días. Obviamente fue un caos, porque los hoteles decían, yo no puedo cerrar todos los hoteles por 180 días para hacer adecuaciones que por ahí me llevan un año o dos. Bueno, la verdad que cuando se quiso reglamentar, se reglamentó mal, los plazos fueron malos, y de hecho la reglamentación nunca se cumplió y quedó un poco ahí en desuso. Se gastó esa bala de plata, lamentablemente, y el día de mañana incluso los hoteles tienen la forma de decir, esto no funcionó, así que no lo vamos a hacer. Pero bueno, hay muchas cosas que se pueden mejorar, obviamente, pero es importante sí tener un marco normativo donde hay una ley de turismo accesible, sepámoslo, y tratemos por ahí de implementarla de la mejor manera. Argentina tiene algo que es sumamente importante, que siempre lo destacamos cada vez que hablamos del turismo accesible de nuestro país, que es el programa de directrices de accesibilidad. Es un programa que pertenece al Sistema Argentino de Calidad Turística del hoy en día Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Y este programa tiene un equipo de trabajo que se dedica a recorrer, o se dedicaba cuando no había pandemia, por lo menos, a recorrer el país para lograr que los prestadores y servicios turísticos alcancen su máximo de accesibilidad. Y a aquellos quienes logran su máximo de accesibilidad se les otorga una distinción. Así que es esta distinción que vemos aquí, que es la distinción de directrices de accesibilidad de servicios turísticos. El Sistema Argentino de Calidad Turística tiene varias distinciones de calidad, de sustentabilidad, y una de ellas es la distinción de accesibilidad. Para contarles muy rápidamente cómo funciona el programa, porque es un programa, la verdad, que súper interesante, que funciona desde el año 2007, 2008, tiene sus años, y que la verdad viene funcionando muy bien. La provincia, ¿sí? Cualquier provincia de Argentina puede solicitar anualmente que este programa vaya a visitarlos. Una vez que se hace el pedido, el equipo de trabajo de las directrices va hacia la provincia y hace la presentación del programa de directrices. ¿A quién? Se lo hace a todos los prestadores turísticos de esa provincia, que obviamente que quieran ir, que vayan a la presentación. Es importante decirlo que este programa es voluntario, ¿sí? No es obligatorio para los prestadores, es voluntario. Por lo tanto, los servicios turísticos que se anotan para ir y van, una vez presentado el programa, se pueden inscribir al programa para empezar a hacer las adecuaciones necesarias dentro de su establecimiento y servicio turístico para lograr la distinción. Por supuesto que hay un seguimiento por parte de todo el equipo de directrices, hay una autoevaluación del establecimiento y ahí empieza la adecuación de la accesibilidad del prestador. Y una vez que logran ese máximo de accesibilidad, se le da la distinción, ¿sí? Esta distinción, por supuesto, que la tienen que ir renovando. Ya no sé si es cada año o cada 2 años, no sé si ya cambió, pero sé que la tienen que ir renovando y tienen que ir, digamos, como manteniendo
o incluso mejorando cada vez más la accesibilidad. Quiero contarles también que acá en Argentina, y no porque sea cofundador de AccessUp, existe AccessUp. Nosotros decimos que es una comunidad de viajeros, y es básicamente una multiplataforma, ¿sí?, de turismo accesible e inclusivo que muestra, ¿sí?, los servicios y prestadores turísticos que tienen accesibilidad de muchísimos destinos turísticos, y obviamente te conecta con las experiencias de otros viajeros. Lo nombro también porque justamente los primeros lugares que tuvimos cargados adentro de AccessUp, los primeros servicios y prestadores turísticos que mostramos adentro de la aplicación, fueron justamente esos servicios turísticos que fueron distinguidos por las directrices. Al principio no eran tantos, eran 200 si no me equivoco, hoy en día son algunos más, pero fueron la primera base que tuvimos haciendo un acuerdo justamente con el Ministerio de Turismo para cargar todos estos lugares adentro de AccessUp. ¿Por qué? Porque no había en su momento un lugar donde una persona con discapacidad o que necesita accesibilidad pueda encontrar toda esta información sobre lugares accesibles. No había un lugar donde se centralice toda esa información. Incluso las directrices que trabajan, o por lo menos en su momento trabajaban recorriendo todo el país, haciendo todo este trabajo súper arduo e intenso para lograr la accesibilidad de estos servicios turísticos, no tenían un lugar donde mostrar esa información. Por ahí sí, en la página del Ministerio de Turismo aparecían algunos de estos prestadores, pero no por ahí el detalle de la accesibilidad de esos prestadores. Entonces, lo que fuimos haciendo fue no solo sumar esos lugares a AccessUp, sino agregar también la accesibilidad con la que cuentan cada uno de esos lugares. Muy rápidamente contarles que AccessUp es gratis para el usuario, está disponible para Android, para iOS, para todos los sistemas operativos. Cada vez la estamos haciendo más accesible para personas con discapacidad visual y los programas que usan las personas con discapacidad visual. Tenemos cerca de 1000 establecimientos, hoy en día cargados no solo en la Argentina, sino también en Chile, y estamos también desembarcando en Uruguay. Hay opción en más de 100 destinos turísticos. El usuario puede comentar y puntuar el lugar, no solo ver la información objetiva de la accesibilidad, sino también puntuar y comentar y ver las experiencias de otros usuarios sobre la accesibilidad de ese establecimiento. Integra diferentes relevamientos, como decíamos recién, del sector público, como ser las directrices, y también del sector privado y del tercer sector. Hoy en día tenemos un montón de lugares que obviamente gran parte vienen de las directrices, pero otros lugares vienen cargados de otros relevamientos que se fueron haciendo. Y por último, es un sistema escalable a los países de Latinoamérica, como venimos haciéndolo en Chile y en Uruguay, y ahí le hago un guiño a Paraguay, si quiere mostrar todo lo que tiene de accesibilidad para sus servicios turísticos, podemos hacerlo tranquilamente en AccessUp. Algunos destacados con accesibilidad que me gusta mostrar siempre en Argentina, muy rápidamente, nombrar al Parque Nacional Iguazú, ¿sí? Es el parque nacional con mayores recursos de accesibilidad del país, y me animo a decir que Latinoamérica. El otro día, en el seminario que hicimos con AccessUp Chile y AccessUp Uruguay, habló justamente Karina, que es la que se encarga de la accesibilidad del parque, y la verdad que cuando contaba la cantidad de recursos que tiene el parque es impresionante, desde que uno llega y la entrada y toda la cadena de accesibilidad se empieza a cumplir adentro del parque, en un parque tan grande, tan visitado y tan importante como es el Parque Nacional de Iguazú. La verdad que es increíble, así que siempre me gusta destacarlo. También tenemos a Puerto Madryn, que no solo tiene actividades como buceo adaptado, avistaje de ballenas y un montón de otras actividades con accesibilidad, sino que además tiene una flota de taxis accesibles. Eso también es importante. ¿Por qué? Porque siempre, en casi todos los destinos donde se rompe la cadena de accesibilidad, se rompe por el transporte. Y tener una flota de taxis accesibles o remises accesibles, la verdad que no es poco. Así que siempre me gusta destacar también a Puerto Madryn por esto. Por último, Mar del Plata. Sí, que Mar del Plata es una ciudad acá de Argentina muy grande, que tiene playa, ¿sí? Es un destino muy concurrido en Argentina, muy conocido, muy popular. Tiene una gran cantidad de prestadores turísticos distinguidos por el programa de directrices. Está peleando ahí cabeza a cabeza con la ciudad de Buenos Aires a ver quién tiene más prestadores de servicios turísticos distinguidos por el programa de directrices. Pero bueno, Mar del Plata lo que tiene de distinto y de muy lindo es que tiene playas, y Buenos Aires no las tiene.
y tiene playas con accesibilidad y balnearios con accesibilidad, así que siempre me gusta destacar a Mar del Plata. Por último, solo decirles que, bueno, una pequeña frase que siempre me gusta decir es que trabajar la accesibilidad es trabajar para nosotros mismos. El día de mañana dicen que el 90% de las personas en algún momento van a tener algún tipo de discapacidad, ya sea transitoria o permanente, así que trabajar la accesibilidad es trabajar para nosotros mismos. Agradecer nuevamente a ProTour, ¿sí?, por la invitación, por dar estos espacios para tratar el turismo accesible, el turismo inclusivo, y creo que está creciendo muchísimo la temática en Paraguay, así que simplemente agradecerles. Muchas gracias a todos y quedo abierto a alguna pregunta o dudas que puedan llegar a surgir. Bueno, yo quisiera hacer ya una pregunta, si me permite el licenciado Mariano, que está a cargo de esta parte. Quería preguntarte, muchísimas gracias, muy buena todos los datos que nos has compartido, y ver el proceso, que no fue de un año al otro, sino que llevó su tiempo de aplicación, y está llevando un tiempo de aplicación. Pero me gustaría, si es que tenés más información, para conocer dos cosas. ¿Cómo se trabaja, cómo es el tema, qué fue sucediendo, cómo fue acomodándose el tema con el sector hotelero? Te mencionaste que hubo ahí algunas cuestiones que se tuvieron que ir viendo. Y otro tema es cómo se hacen las reservas a través de ACESAC, o, ya que estamos hablando de destinos que están trabajando en el área de la inclusión, si es solamente con ACESAC, o uno puede llamar y hacer las reservas directamente a estos sitios, al destino, a alguna oficina en especial. ¿Cómo trabajan? Perfecto, bueno, buenísimas las dos preguntas. En primer lugar, el tema de los hoteles, si bien insisto que hay una ley de turismo accesible que invita a los prestadores, en este caso a los hoteles, a adecuarse al diseño universal, es muy difícil y depende también de cada provincia y cada localidad que reglamente esa ley. Acá funciona así: cuando hay una ley, después las provincias tienen que reglamentarla. Hay provincias que ya la han reglamentado, entonces los hoteles se tuvieron que adecuar. El plazo fue más grande, hubo bastante más facilidades para que los hoteles lo hagan. En muchas otras provincias eso no sucedió, la reglamentación aún no salió. Cuando salió, como la pasó con la provincia de Buenos Aires, fue tan caótica que se terminó dando marcha atrás. Pero bueno, el programa de directrices lo que tiene, y lo vuelvo a repetir, que es voluntario y no obligatorio, pero muchos hoteles lo han empezado a formar parte del programa justamente porque también ven que hay una beta económica atrás de ser accesible, ¿sí? Hay una beta comercial detrás de ser accesible, hay un mercado de personas con discapacidad que sabemos que gastan más, que van con acompañantes, y hay muchos hoteles que han dicho, quiero capitalizar eso, quiero diferenciarme, y lo han hecho. Muchos hoteles también lo han hecho por tener la distinción, y también lo han hecho, y está bien que lo hagan, y me parece que es una cuestión un poco más de conocimiento también. Hay mucho hotelero que no conoce ni la ley de turismo accesible, que no conoce las directrices, por eso la difusión y cada espacio que tenemos para poder seguir difundiendo es importante. Me parece que hay que seguir difundiendo, y también no solo difundir lo que hay, sino los beneficios, ¿sí?, de trabajar la accesibilidad. Esto es sumamente importante no solo para los hoteleros, sino para todos los prestadores turísticos de los diferentes destinos. Entender que trabajar accesible es trabajar por un beneficio también económico, ¿sí? Pero bueno, hay diferentes, insisto, depende de la provincia, va a haber lugares donde ya está reglamentado y ya está implementada, lugares donde no. La ley nacional de turismo accesible es del 2002, así que imagínate que viene un poco lento en algunos lugares, pero bueno, abogamos a que se siga implementando, y la verdad que las directrices también ayudan un montón cuando van a cada provincia y comentan y todo lo que se puede hacer y cómo, y hacerle entender al hotelero también que no hay que invertir una millonada para hacer un lugar accesible, sino que muchas veces es cuestiones de algunas cuestiones más simples arquitectónicas, pero también una cuestión también de capacitación del personal, de atender a la persona con discapacidad de la mejor manera. No siempre hay que invertir en cosas muy grandes para poder lograr
como dicen las directrices, del máximo de accesibilidad. Así que bueno, eso por un lado. Y por el lado de las reservas de AccessUp, nosotros en Argentina tenemos una ley que para que nosotros podamos hacer reservas, tenemos que ser una empresa de viajes y turismo, que no lo somos, nosotros somos una aplicación nomás. Así que solo damos información, y si alguien quiere reservar, lo puede hacer directamente con el prestador turístico, que de hecho nosotros damos el contacto de cada uno de los prestadores para que puedan directamente hacer la reserva con ese prestador. Y por otro lado también tenemos agencias de viajes aliadas que trabajan en el turismo accesible, que las ponemos también en AccessUp, por si la persona con discapacidad familiar o quien necesita accesibilidad ve un lugar en AccessUp o ve un destino en AccessUp y muchos servicios turísticos y los quiere contratar con una agencia, va directamente de la parte de agencias y directamente lo contrata a través de una agencia. O sea, tiene las dos posibilidades. Pero nosotros desde AccessUp no hacemos la reserva nosotros, sino que le dejamos libertad a la persona que lo haga o directamente, insisto, con el prestador o con una agencia amiga de AccessUp.